Trilogía Dominical. Predicación de Fray Edwin Yamil Orduña González, de la Orden de Predicadores. Mi saludo cordial, queridos amigos. Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario y el Evangelio de hoy nos propone la lectura de Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 35. Pedro se le acerca a Jesús y le consulta sobre un tema muy concreto que sigue albergado en el corazón de muchas personas. Pedro va a preguntar por el límite del perdón. Y es que la exigencia del perdón es la más de las exigencias más radicales que hace Jesús, precisamente a quienes se interesan por su persona o a quienes se interesan por su seguimiento, por su proyecto. La invitación de hoy, la lectura y la meditación de la palabra es a vivir el milagro del perdón en 3 pasos. 1. Perdonar sin límites. Una gracia como la del perdón procede solamente de un corazón amoroso y misericordioso como el de Dios Padre. Y ese corazón misericordioso como el de Dios es un corazón sin límites. Para el Jesús, el perdón no tiene ningún tipo de límites, no tiene ningún tipo de fronteras, no se deja atrapar, siempre y cuando, atención, esté el arrepentimiento sincero y veraz. Claro, un corazón arrepentido, un corazón que realmente está contrito, va siempre a encontrar el perdón. Pero además, por eso se va a exigir en esa apertura total del corazón. Abrir el corazón significa también buscar la transformación y la conversión. Es decir, obrar con los demás según los criterios de Dios. Si Dios me ha perdonado sin límites, yo voy a perdonar también a los demás sin límites. Si no perdonamos a todos, nuestro amor entonces será nulo. Empezamos nosotros a ponerle fronteras y a encerrar de alguna manera ese amor. Porque si no perdonamos unas ofensas y otras sí, y así sucesivamente, lo nuestro carecería de sentido teologal, carecería de sentido humano. Pierde aquel sentido, aquella oración del Padre Nuestro: perdónanos como perdonamos a los demás. 2. Romper con la venganza. Jesús propone a sus seguidores superar radicalmente aquella milimetría de la ley, en particular la ley del talión que encontramos en el Antiguo Testamento, una ley antigua. Y eso hace que no nos dejemos llevar por el instinto de venganza, desbordar con creces de modo de reivindicación que solemos tener los seres humanos para saldar nuestras diferencias, ¿no? Pensar desde la rencilla doméstica hasta las grandes contiendas bélicas de países que hemos vivido, de familias, etcétera, etcétera. En realidad, lo que buscamos nosotros es entrar decididamente en una dinámica de perdón, de clara estirpe cristiana. Por eso, en el programa de Jesús no hay cabida para la venganza. 3. Transformar el pasado. Al final, lo propio del perdón no es negar el pasado, no es querer ocultar algo que se sucedió y que se dio, sino superarlo, transformarlo, ser capaces de redimensionar esa situación, recreando una situación de paz, por ejemplo. Dios, cuando nos perdona, no es que padezca de un tipo de amnesia, sino que regala un desenlace distinto. Justo para Él, que nada es imposible, es capaz de transformar y mostrar otra cara, es hacer diferente aquello que parecía perdido. El refrán común que nosotros tenemos es: yo perdono, pero no olvido. Normalmente eso significa que yo en el corazón sigo conservando una que otra cosita de rencilla, que yo en el corazón sigo conservando un arma como recuerdo a eso que tú llegaste a hacerme. ¿Qué es lo que va a suceder? Que Jesús nos ha perdonado y nos invita a perdonar, transformando ese pasado. El perdón de Dios y el perdón hacia los demás nos debe entonces garantizar realmente que vayamos transformando nuestro pasado en un futuro de misericordia, en un futuro de compasión, en un futuro de esperanza. Esto es precisamente lo que Jesús quiere que entiendan y vivan los discípulos, y ese es el milagro del perdón. Mi querido amigo, mi querida familia, forjemos comunidades milagrosas del perdón, comunidades que seamos capaces
de dar 3 pasos, de perdonar sin límites, de romper con la venganza y de transformar el pasado. Un abrazo y bendiciones.